también por la ley de la vivienda como presidente de la CEN. Bueno, lo que conocemos en este momento sobre la nueva ley de vivienda va en la muy buena dirección. Nosotros llevamos mucho tiempo, desde tantos ayuntamientos de España, reclamando que hay que resolver el problema de acceso a la vivienda de sectores sociales que tienen dificultades económicas o que tienen salarios de clase media, de clase trabajadora, y que nos estamos encontrando con que tienen dificultades para el acceso a la vivienda en propiedad muchas veces y, desde luego, la gente joven y tanta gente a la vivienda en alquiler. En este momento, lo que vamos conociendo de la nueva ley avanza en la dirección que nosotros reclamábamos de forma prácticamente mayoritaria. En segundo lugar, el bono que anunció el presidente del Gobierno de 250 euros para la gente joven para alquiler va a ser una ayuda inestimable. Creo que es una gran decisión en el momento oportuno y dirigido a los sectores sociales que ciertamente lo necesitan. Tercero, no se puede tolerar en un país como España que haya empresas que estén especulando con viviendas en alquiler. No se puede tolerar la especulación de vivienda en alquiler sobre sectores endebles en términos económicos que se ven que tienen que pagar alquileres absolutamente prohibitivos. Ningún político puede apoyar algo parecido. Y en este momento lo que la ley nos dice es que va a haber una batalla en contra de esa especulación de empresas, de figuras jurídicas empresariales que están haciendo con propiedad de docenas y docenas de pisos especulación sobre alquiler. No lo queremos en ninguna ciudad de España. Yo no conozco un solo alcalde o alcaldesa que pueda querer avalar esa especulación dramática en contra de la gente más joven y la gente en términos económicos más endebles. Y por tanto, veníamos reclamando avanzar en la dirección de proporcionar vivienda asequible, sobre todo de alquiler, porque es la modalidad que la gente joven utiliza más ahora, y mucha gente trabajadora que en dificultades económicas necesita alquileres a precios asequibles. Y esto es lo que está buscando la actual ley. Esto es lo que la ley que nos anunciaron está buscando. Y por tanto, creemos, vamos a esperar a conocer en detalle la ley, pero lo que en este momento vemos y creemos a ciencia cierta es que vamos en la muy buena dirección. Yo además quiero decir que lo aceleren, que se apuren, porque urge el tomar esa decisión, tiene que ser tomada lo antes posible. Y por tanto, sí, mi felicitación al presidente del Gobierno de España porque está implementando política de vivienda y de vivienda en alquiler en la buena dirección. Y algo más, es que yo en mi ciudad ya anuncié tiempo atrás que vamos a hacer cientos de viviendas de promoción pública de alquiler para la gente con economías limitadas y con dificultades. Si los que hacemos esto ya nos adelantamos, ¿cómo no vamos a ver con buenos ojos el que se haga esta ley? Pero hay más. Veo para el secretario general de Agenda Urbana. Es que nosotros queremos ser desde los ayuntamientos promotores de vivienda y utilizar recursos europeos para resolver este problema, porque tenemos suelo disponible, porque tenemos proyectos maduros, porque nos podemos embarcar de forma inmediata a construir esas viviendas. Pues unas serán para vender a precio tasado, otros serán de apoyo público, otros serán de alquileres limitados, y por tanto esas viviendas tienen que ver la luz lo antes posible. Pues esto es una parte de lo que hoy estamos tratando aquí. Esto no es nada nuevo, es una gran demanda y la ley que anuncia el Gobierno de España va en la dirección que estamos reclamando. ¿Cómo no? Yo no entiendo que nadie se pueda oponer a esto. Me cuesta trabajo entenderlo. Muchas gracias.